Hola, buenas tardes y bienvenidos a la historia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Ojalá algún día este canal fuera totalmente accesible para las personas sordas, porque lo pudiera hacer en lengua de signos, al mismo tiempo que hablo lengua de signos, pero de momento no tengo esa capacidad. La lengua de signos es preciosa. Recomiendo a todo el mundo eh, aprender, aprender un poquito de lengua de signos, por lo menos decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? Hola, adiós, y así. Yo me llamo. Bueno, vamos a... Voy a explicar hoy un poco la economía, la religión y la cultura, empezando por la minería de importancia estratégica, crucial, vital. En la península ibérica, de hecho, era en sí misma una inmensa mina para los romanos, como lo fue anteriormente para los púnicos. Una vez que Escipión consigue en la Segunda Guerra Púnica dominar a los púnicos, prácticamente entra a la península para explotar las minas. Era el objetivo de los romanos. Luego ya van cambiando las cosas, se va romanizando la población, una vez que se dominan en el año 19 a los últimos pueblos prerromanos, astures y cántabros, y a partir de ahí se explotan, como no, sus minas de oro. Los metales en principio no procedían de esta explotación de la mina, sino del pago de tributos a los romanos por parte de los pueblos conquistados o dominados. Los bárquidas, como comentaba, los púnicos, controlaron la península ibérica precisamente para obtener metales cuando estaban en pugna con los romanos por la hegemonía mediterránea. Y necesitaban metales, vieron que las islas y el centro del Mediterráneo no estaba ya controlado por los romanos, que les habían echado de ahí, les habían vencido, cambiaron su rumbo, su estrategia, entraron a la península ibérica y se pusieron a explotar zonas mineras como Cartago Nova, Cástulos, Isapo, Mons Marianus, eran zonas mineras por excelencia. En la época de la República, las minas eran alquiladas generalmente por el Estado romano a compañías privadas que aterrizaban con un número bastante sustancial de itálicos para su explotación. Muchos acababan asentándose en torno a esta zona minera, se acababan siendo magistrados locales. Los restos de las fundiciones atestiguan una explotación brutal de los recursos, que mantenían las mismas técnicas prerromanas. Una gran masa de esclavos procedentes de las guerras, prisioneros de guerras. Era la forma de explotar estas minas. En la época del Imperio hubo algún cambio en cuanto a, tras las guerras civiles, en cuanto a la mano de obra que se utilizaba, por ejemplo. Mantienen esa forma de explotación intensiva, suman las minas de oro a partir del 19 a.C. con la conquista de los territorios Astur y Cántabro, de los pueblos astures y cántabros, suman las minas de oro del Bierzo, que explotan con distintos sistemas de galerías y de inundación. La inundación, no sé exactamente cómo se llama eso en minería, no tengo ni la más remota idea, pero básicamente inundaban a saco las minas y reventaban, y una vez que habían reventado extraían todo el oro que podían. De hecho, creo que el paisaje del Bierzo en parte está la zona de las médulas, quizás, o algo así. Creo que está en parte modificado desde esta época romana por ese tipo de técnicas de explotación minera tan bestiales. Las minas
de propiedad imperial eran controladas por un procurador. Procurator Metalli se llamaba, ¿vale? Que supervisaba los trabajos técnicos, mientras que la seguridad de las mismas y la vigilancia recaía en esta zona minera en manos de la Legio Sétima Gemina, la legendaria Legión Sétima, que permaneció estable durante toda la época romana en esta zona del noroeste peninsular. De ahí que podamos deducir la importancia de la explotación del metal en esta zona y en otras muchas. Cuando se agotaba una zona, como por ejemplo sucedió en el siglo II después de Cristo, que se agotó la zona minera del sureste de Cartago Nova, la actual Almería y demás, trasladan esa explotación masiva a otras zonas, que en este caso al sur oeste, a la zona de Río Tinto. Las condiciones de los mineros, que debían de ser terribles durante la República, la mano de obra minera era mayoritariamente esclava, mejoran con el imperio y se reduce el número de esclavos para la explotación y aumenta el número de mercenarios. Los arrendatarios, los que extraían beneficios de estas minas, los socios capitalistas, eran coloni, soci y ocupatores. Por otro lado, los mineros tuvieron la opción, como había explicado en otros vídeos anteriores, de pertenecer a una especie de cofradía, de colegia, con el objetivo y con el fin no de reivindicar, que no tiene nada que ver con sindicato, que es un concepto reciente y moderno, sino que tenían más bien esas funciones de cofradía, de asistir a los gastos funerarios en caso de fallecimiento, quizás algún tipo de mutualidad, ayuda mutua económica a la familia de algún minero fallecido y pocas funciones más. Sí que tendrían importancia porque el Imperio Romano se ocupó de controlar a estos collegii, pero más allá de eso no se puede establecer ningún paralelismo con los sindicatos actuales, ni la mejora de las condiciones creo que tuvieron que ver con su existencia, sino que más bien respondería a motivos económicos. Podemos conocer la organización administrativa de una zona minera a través de las tablas de Aljustrel, en la zona del Alentejo, en Portugal, Bipasca, a principios del siglo II después de Cristo. Toda la zona estaba controlada por un administrador único, un procurator metalli, que comentábamos antes. La existencia de un procurador especializado en minas nos habla también de la importancia, la gran importancia que tenía para los romanos en las minas de la península ibérica. En cuanto al artesanado, es otra de las patas importantes de la economía romana. No sufrieron ningún tipo de evolución, por lo menos de forma evidente e importante, con la conquista romana. Era un sector secundario económicamente, aunque tenía importancia, más restringido a lo local, con una salida de sus productos al mercado, como mucho, de ámbito comarcal, de los pueblos de alrededor. Se explotaba a través de una red de talleres pequeños, familiares, para el suministro de proximidad, con una gran especialización. El tema de la explotación minera dio lugar a que surgiera una industria artesanal especializada en ofrecer todo tipo de servicios a las necesidades mineras, como cerámica, herramientas, reparación, fabricación de utensilios, transporte, reparación de transportes y demás. Muy pocos productos pasaban de lo local ni sufrían transformaciones manufactureras.
El textil sí que disfrutó de cierto auge destinado al comercio mediterráneo, al igual que la industria marítima, que tuvo cierta pujanza por la inclusión de Hispania dentro del circuito comercial de metales y de productos agrícolas. Adquirieron mayor importancia los puertos como Gades o Cartago, especializados en velas, cuerdas y demás. Hay un auge también, una pujanza de la industria del cáñamo, del esparto, destinado a las minas, como comentaba, cestos, cuerdas, serones y demás. La industria vinícola, aceitera y de salazón son las que constituyen el mayor peso económico dentro de Hispania, dentro de lo que son las industrias. Esta industria vinícola, aceitera y de salazón, en toda su cadena, desde la producción hasta la comercialización final, dio lugar también o atrajo una industria subyacente de envases y toda la gama. Plinio, por ejemplo, señala la existencia de vidrieras, de talleres de piedra, fundiciones, etc. La artesanía mantiene las formas prerromanas muy ligadas a lo doméstico. Solo la industria extractiva y las obras públicas se usaron con un alto número de trabajadores. Hubo una importación bastante importante de manufacturas también en Hispania. La romanización acarreó un auge de la vida urbana. Lo urbano iba muy ligado a lo romano. Y por ende un desarrollo de la arquitectura, una modificación del paisaje urbano, donde hubo, en las zonas donde existía una mayor presencia romana, en la Bética, por ejemplo, la zona más romanizada, y amplias zonas de Tarraco, en Citerior. El desarrollo urbano era necesario para vertebrar el imperio y a su vez produjo un polo de atracción, se retroalimentaba. El imperio necesitaba que se desarrollara urbanísticamente las ciudades y ese desarrollo de las ciudades atraía a numerosas personas a habitar esas zonas. Y por ello también a asimilar formas de vida romanas. Nuevas ciudades, desarrollo de núcleos indígenas, que da lugar a la potenciación de muchos talleres, el transporte, etc. Bien, en cuanto al comercio y la fiscalidad, otro de los puntos importantes de la economía romana. Hay que decir que el comercio estaba basado sobre todo en la producción agrícola. Estamos hablando de una sociedad agroganadera. También minera. La mina también potenció el comercio y las manufacturas que se dirigían a la exportación a Roma. La empresa está basada en un modo de explotación, como hoy conocemos, capitalista, que se encargaba desde la producción al transporte, la manufactura, la distribución, etc. Las ciudades comerciales principales se hallaban en ríos, en costas o esteros para la facilidad de este transporte, como era el caso de los puertos de Gades, Cartago Nova. Gades se ocupaba del transporte entre el Atlántico, el Mediterráneo y el interior por el valle del Guadalquivir y por los ríos Guadalquivir y Guadiana. Y Cartago Nova se encargaba del comercio con África desde el interior de la península ibérica, principalmente las zonas mineras y la meseta sur. Otros puertos menores, otra vez, que formaban parte de la red de puertos de Roma, eran Cartella, Algeciras, Baelo, Bolonia, Malaca, Abdera, Sexi, Denia, Eubusus, Tarraco, Rode y Ampurias. Por señalar, seguramente hubiera más de menor importancia. En cuanto a la red viaria, muy importante, todos conocemos las calzadas romanas.
aprovechó la red viaria las viejas rutas prehistóricas adaptándose a la geografía. Las primeras calzadas romanas tenían unos fines militares para el traslado de tropas de unas zonas a otras y sufren una transformación en rutas comerciales o fueron aprovechadas para el comercio. La más antigua de la red viaria romana es la vía Heraclea, que unía las Galias, el Ródano, con Gades, pasando por las ciudades de Cástulo, Córdoba y Sevilla. Hispalis. Se convierte en vía Augusta con Augusto. Y hoy en día creo que se corresponde con la A7, más o menos. Es decir, va por toda la costa, bueno, penetra hacia los núcleos importantes de Córdoba, Sevilla, pero sobre todo bordea la costa. Va desde Cádiz, Tarraco y hasta la zona de la actual Francia, de la costa mediterránea de Francia. Augusto ideó un cinturón de calzadas que rodeaban la meseta, comunicando los principales centros productores del interior con los puertos orientales. Por ejemplo, la que hemos comentado, Vía Augusta, la vía que unía Burdeos con Astúriz, la A8 actual, por la costa norte, ¿vale? Pasando por Pamplona, Álava, Pompeya y la meseta por Pancorbo, por el actual puerto de Pancorbo, el paso natural de Pancorbo, en Burgos. La vía de la Plata, todavía en uso, es un eje norte-sur por la zona oeste, que unía la zona del Bierzo, de León, con el sur, con Huelva. Pasando por Mérida, Astorga, Cáceres, Salamanca y a su vez uniendo desde Salamanca por otras rutas secundarias hacia Galicia y Asturias. La costa atlántica también tenía su ruta, su vía, su calzada romana, la costa sur, Gades, Málaga, Cartella, y luego había toda una serie de caminos secundarios transversales desde el oeste interior a los cinturones periféricos como Mérida, Zaragoza, Tarragona, en el noroeste Astúrica, Brácara, Lucus, y en la meseta los nudos de Clunia y Toledo. Curiosidades de las vías, de las calzadas romanas. Pues en primer lugar eran calzadas perfectamente pavimentadas, preparadas para el paso de carruajes pesados con hasta arriba de mercancías, que tenían sus estaciones de descanso, sus posadas para el descanso, el reposo, el habituallamiento, y también con talleres de reparación de carros, de postas, para sustituir la tracción animal, con sus señales con milenarios de distancia, por ejemplo, muy parecidas a las que tenemos hoy en día en las autopistas. Iba un mercader romano, hispano-romano, de Mérida, un ciudadano de Mérida, Emérita Augusta, y iba a transportar un carro lleno de, pues no sé, de cántaras de vino, por ejemplo, que las va a llevar al puerto de Tarragona. Y para ello tendría que hacer un larguísimo viaje pasando por, como decía, de Mérida, seguramente iría hasta Cáceres, Toledo, Zaragoza, por el eje este transversal, Zaragoza y de Zaragoza a Tarragona. Por el camino tendría que pasar muchas noches en posadas, tendría que reparar el carro en esa vía de servicio porque se le rompía una rueda, un eje o cualquier otro asunto. Tendría que cambiar a los bueyes también, descansar, por lo menos descansar con los bueyes, y tendría que asearse estas posadas. Yo conozco los restos de una posada muy interesante, una vía secundaria. Las vías principales estarían mucho más preparadas. Esta era pequeñita, esta tenía, parece ser que 3-4 habitaciones donde podrían dormir unas 8 personas, 10, con sus baños, sus aseos y su restaurante. Supongo que al lado habría algún artesano o la población
población más próxima o allí mismo que se dedicara a reparar los carruajes o incluso la venta de carruajes, llegado el caso. Es curioso. Las exportaciones enriquecieron algunas familias oligárquicas indígenas, hispanas. El comercio estaba basado en el intercambio de productos de primera necesidad. Hablamos del aceite de la bética, por ejemplo. Ese era el producto principal para la exportación. Una gran empresa capitalista desde la producción hasta el destino final, que implicaba a muchos sectores. La producción, envase, transporte, relaciones comerciales, difusore oleari, que sería una especie de comercial para tratar el producto. Te vendo, yo tengo preparadas 500 cántaras de aceite a tal precio. Si te interesa, bien, no, es que son muchas. Bueno, pues si quieres menos te lo cobro más caro. Lo que es un comercial hoy en día. Ese sería el difusore oleari, comercial del aceite, ¿vale? Difusor. Se desconoce una gran parte del proceso, pero se sabe en otros aspectos y de él se deduce que existirían estas figuras. Era considerado una materia estratégica que necesitó de una administración propia para el control de la misma. Severo, el emperador, creó el Fisci Rationis Patrimoni Provinciae Baetiae. Sería un funcionario al cargo del control y de la gestión de toda la producción destinada a la exportación aceitera. Hubo comercio libre, pero cada vez aumentó más el comercio imperial, el comercio de industria nacionalizada, por decirlo de alguna manera, o gestionada directamente por el imperio, aunque el comercio era libre. Annoma se llama esta figura del comercio imperial del aceite. Otro de los productos comerciales destinados a la exportación eran las conservas de pescado. Hemos hablado todo del garum. El garum era una salsa que se elaboraba con pescado, muy apreciada para enriquecer los alimentos. El garum era la salsa barbacoa que encontramos hoy para comer la carne, pues igual, el garum. Todo lleva a garum en la época romana. El vinagre a lo mejor, o no sé, sí, una salsa. No sé exactamente, era de pescado, pero no sé, la consistencia sería fuerte, supongo que sí. Siendo de pescado sería una salsa que le aportaría mucha consistencia a los alimentos. Entonces, estas conservas de pescado, con ese garum, para las conservas de pescado, para poder distribuirlo, dio lugar a todo el desarrollo de una industria accesoria como barcos, redes de pesca, elaboración de salazones, el transporte y esta salsa, el garum. Otros productos con los que se comercializaba eran con los caballos de Baleares, los productos textiles muy importantes para su distribución por el Mediterráneo, lana, lino, esparto y colorantes vegetales, todo destinado a la industria textil. Hoy en día muy importante también en algunas zonas industriales de España, como la zona de Cataluña, que ha perdido peso debido a la hegemonía productora de China, pero eso es otra historia. Hay un canal muy bueno de historia, me gusta a mí, es bastante bueno, que se llama Eso es otra historia. Es recomendable ver algún capítulo. Es más generalista, no profundiza demasiado, pero es muy interesante, te enseña muchas cosas y a mí me gusta. De hecho, yo aprendo mucho con este difusor de la historia que lleva el canal, que no sé cómo se llama ahora mismo. El canal se llama Eso es otra historia. Bien. En cuanto, bueno, la importación era de artículos de lujo,
¿vale? Destinado a esa élite, manufacturas como cerámica, vidrios, tejidos, perfumes, esculturas, piedras preciosas, etcétera, destinados a esa oligarquía local urbana. El comercio interior para artículos de primera necesidad de él sabemos poco. Conocemos la figura de los buhoneros. Eran toda una serie de pequeños artesanos, comerciantes más bien, que seguían a los ejércitos conquistadores para abastecerles de pequeñas mercancías. Sería una especie de chinos de barrio, pero itinerantes, que iban detrás de los ejércitos. Oye, ¿qué necesitas? Que tengo de todo. A ver, que llevo aquí en el carro todo tipo. ¿Qué quieres? Pues necesito una vasija, necesito un cuchillo, necesito... Bueno, pues esta gente, los buhoneros, se encargaban de suministrar todo este tipo de productos a los ejércitos, iban detrás de ellos. La ciudad era el principal centro de comercio interior para las aldeas. En cuanto a la moneda, un aspecto muy importante, una economía monetaria, Roma. Sin embargo, en Hispania la monetarización fue mucho más débil que en la metrópoli, sin duda. Sí que hubo aquí monetarización de la economía previa, pero no a unos niveles masivos, por ejemplo, en las zonas de íberas. Desde finales del siglo II, primero antes de Cristo, sin duda, había un uso de la moneda en los pueblos que tenían mayor relación con griegos y fenicios, los íberos del Mediterráneo. Los íberos comenzaron a imitar a fenicios y griegos acuñando moneda en plata y bronce. En el siglo II a.C., este tipo de monedas íberas desaparecieron porque fueron perseguidas por Roma para introducir sus propias monedas, porque la moneda no solo es una herramienta de intercambio comercial, sino que también puede constituir un elemento de propaganda muy fuerte. Por ello, las monedas, ahora ya la moneda está desapareciendo en pro de otro tipo de moneda virtual, pero estamos en un proceso de transición en economía más virtual. El dinero físico cada vez se utiliza menos, pero las monedas, lo que conocemos nosotros, los euros, llevan impreso el mapa de Europa por un lado, y por el otro es propaganda de la Unión Europea. Evidentemente, las monedas luego además mantienen la cara de los jefes de Estado, en el caso de España del rey Felipe VI, lleva las monedas de 1 euro, de 2 euros, como reminiscencias de ese pasado en el que la moneda era un elemento también, no solo era una herramienta económica, sino un elemento propagandístico, ideológico. En el siglo I a.C., Roma impuso su metrología y propició la acuñación de moneda local. En el noreste de la península ibérica, por ejemplo, mantenía esa moneda de doble cara, de doble alfabeto ibero y romano, con un jinete ibérico impreso, y en el siglo I a.C. se fue abandonando este tipo de moneda bilingüe hasta el 45 a.C., en el que solo se acuñaba moneda con inscripción latina. En el imperio seguían circulando las monedas republicanas con no entiendo muy bien esto. Bueno, que seguían utilizándose las monedas republicanas. En el norte, en la zona norte, que es la zona menos romanizada, quedaban más al margen de este tipo de economía monetarizada. Voy a pasar a otro punto importante también para el mundo romano y que tuvo su influencia en Hispania, que fue el tema de la religión romana en Hispania, religión oficial y culto imperial. La religión romana mezclaba elementos conservadores del pasado con innovaciones foráneas, principalmente de tipo helenístico.
A finales de la República se va abandonando, hay un abandono de la religión tradicional y aparecen otro tipo de religiones orientales que estaban más volcadas en el culto al soberano. El origen de la religión de los campesinos es la relación entre lo humano y lo divino. La idea de un universo incomprensible que está al capricho de fuerzas espirituales. Es como surgen este tipo de religiones de campesinos, muy presentes en la época de la conquista romana. Hay que hablar, por ejemplo, de la tríada romana Júpiter, Juno y Minerva, la tríada principal, los tres dioses que forman la tríada principal. Luego hay otros dioses como Marte, Saturno, Vesta, Mercurio, Vulcano, Neptuno, Venus y otros del ámbito familiar que completaban el mosaico de divinidades. La base de la religiosidad está en el reconocimiento del poder divino, lazos de unión con los humanos, obligaciones mutuas tanto de los humanos como de los dioses. Religiosidad. La religiosidad era una cuestión de Estado. Los asuntos políticos debían de ser auscultados a la divinidad, debían de ser consultados o agradecidos a la divinidad. Hoy en día todavía se sigue utilizando y mezclando asuntos políticos con asuntos religiosos. Por ejemplo, en nuestra sociedad occidental tenemos los funerales de Estado cuando muere una personalidad o cuando hay un acontecimiento, un hecho desgraciado que incumbe al Estado. Se ofrecen funerales de Estado de rito católico, que es la religión mayoritaria en nuestro país, España. Los romanos creían en la existencia de dioses de otras comunidades que llegaban a asimilar, como sabemos. Los más influyentes para los romanos fueron los griegos. Importaron sus formas de manifestación típica. En el 204 a.C., por ejemplo, se introdujo el culto frigio a la diosa Cibeles. Hay un crecimiento del helenismo religioso en el siglo II a.C. Difusión de la religión romana en España. Al principio de la conquista de España, la religión romana estaba muy helenizada. Hubo una difusión paulatina por contacto con el ejército, entre el ejército y los emigrantes ítalos, con los indígenas, con los pueblos originales de prerromanos. El oficialismo religioso contribuyó al incremento de la romanización. Melcar, por ejemplo, el dios Melcar, el mítico dios Melcar, dios del mercado, dios del comercio, que ya existía para los fenicios en Gadir, por ejemplo. Fue el primer dios, perdón, he tenido un lapsus, se me va la mente. Bueno, Melcar fue el primero que unió a dioses fenicios con romanos, que fue asimilado por los romanos, mejor dicho. Hay una temprana presencia de templos tripartitos dedicados a la tríada capitolina, como proyección religiosa de la tradición de las instituciones ciudadanas. Otras divinidades fueron ganando adeptos, como Júpiter, exponente de la romanización, y hubo mucha difusión de los dioses protectores de la agricultura, como corresponde a una sociedad agrícola. La fecundidad y otros aspectos que preocupaban a los mortales de forma cotidiana. Bien, Augusto fomentó los cultos tradicionales, siendo pontífice máximo él mismo. Extendió
De igual manera, los cultos a la nueva monarquía. Asimiló a Apolo como un dios personal del emperador y el propio emperador fue enmarcado en una atmósfera sobrehumana. Ya esto tuvo a su padre adoptivo, César, tuvo ya al final de su vida, antes de que lo matara en el 44 a.C., había crecido en él ese halo divino. Bien. Fue un objeto de veneración, sin llegar a ser una divinidad. Se modelaba de esta manera un culto imperial para proyectar la lealtad política a Roma y al emperador. Había toda una ideología detrás de ese incipiente culto al emperador. El culto oficial tenía dos patas: por un lado la tríada capitolina de Roma y por otro lado el culto al emperador, que se estaba desarrollando y que poco a poco avanzó a medida que avanzamos en la historia del Imperio Romano. En Hispania la intensidad dependía del mayor o menor grado de romanización. Voy a hablar un poco de qué era el culto imperial, esto tan peculiar de la cultura romana, este aspecto tan peculiar de la cultura romana. Hoy en día siguen existiendo cultos a los máximos dirigentes, a los jefes de Estado de un país, como en Japón sería el ejemplo más llamativo o más conocido. El emperador de Japón es venerado también, sino como un dios y con cierto halo de divinidad. La difusión tuvo grandes oscilaciones del culto imperial. Solo llega al apogeo en el periodo de los Flavios, en el siglo II después de Cristo. El culto divi estaba reservado a sacerdotes especiales. Tenían un cuerpo sacerdotal que eran los flamines. No confundir con los flamenquines, muy ricos. Los flamines, augustales, flamines claudiales, flamines flaviales, etc. Depende el emperador al que hubiera que dedicar el culto. El emperador difunto tenía su propio flamen tras la declaración de divinidad del Senado. En España, la cultura indígena con la devotio favoreció la difusión al culto imperial. El culto a Augusto comenzó a organizarse aún en vida de este. Los templos augustos, por ejemplo, comenzaron a levantarse desde el 25 a.C. en la zona de Tarraco. El culto imperial era, en definitiva, un eficaz instrumento de uso de la religión al servicio del Estado por sus implicaciones políticas. Se popularizó con los antolinos, que eran de origen hispano en España. Estoy hablando del ámbito hispano. Siempre que digo algo así que chirríe un poco es porque me estoy refiriendo al ámbito hispano. Antes había dicho que se generalizó con los Flavios en Roma y en España se popularizó con los antoninos, precisamente emperadores hispanos. Administrativamente se organizó el culto imperial en las ciudades, conventos y provincias, a través de los magistrados encargados, pontífices y augures. Para organizar el culto imperial se instauraron asambleas, concilia provinciales, delegados de las ciudades que elegían a los flamines, a los sacerdotes, que aprovechaban para extender los problemas que solían llegar a Roma. O sea, no solo eran los concilios religiosos, sino que ya que estamos aquí en el templo, te quería hablar que tenemos el sistema, el acueducto lo tenemos roto. A ver si puede hacer algo, hombre, el emperador, por nosotros. Supongo que sería algo así, no sé. La difusión de los flamines propició la creación de colegios de colegii sacerdotales destinados a la difusión del culto imperial. Los cultos orientales. Hay también una difusión de nuevos cultos orientales y mistéricos relacionados con los pueblos fenicios, los púnicos y los griegos en España. Tras la conquista, algunas divinidades sobreviven
con interpretación romana, como Melcar, que se transforma en Hércules, Tanit, Juno, Luna, destinados al ciclo femenino, la difusión de los griegos en la ciudad griega de Foceas, de rosas empúreas como Asclepios, Artemis, Efesia, Diana, la diosa Diana, Efesia, y otras nuevas como Némesis, que es la diosa de la justicia en Grecia, se introducen sobre todo entre los esclavos, libertos y gladiadores. Otras diosas mistéricas llegaron a España entre las contradicciones que se le ofrecían al emperador de prohibirlas o protegerlas. Sería una contradicción prohibir una divinidad en todo un mosaico pluridivino del Estado. Aunque por otro lado, él lo que quería era desarrollar el culto oficial a la triada y el culto imperial a su persona. Las egipcias Isis, Serapis, Osiris adquirieron caracteres mistéricos también. Bueno, y para terminar quiero hablar un poco del cristianismo primitivo en España y de las religiones indígenas. La tradición habla de la predicación de Santiago el Mayor, que fue el que introdujo el culto cristiano primitivo en España. Con la llegada de San Pablo y con la tradición de los varones apostólicos. El origen, en realidad, es esto lo que dice la tradición. El origen se sabe poco, es tardío, es oscuro. Los primeros documentos están datados, fechados a finales del siglo II después de Cristo. Son imprecisos, como Cipriano de Cartago en este siglo II después de Cristo, habla de comunidades cristianas en Astorga, Mérida y Zaragoza. A partir de ahí documenta persecuciones de mártires por parte de Valeriano y Diocleciano. Hay un avance lento del cristianismo en España durante el siglo III después de Cristo, sobre todo en los núcleos urbanos. Es una más de las religiones que se expande desde Oriente para satisfacer las necesidades del Alto Imperio. Y se importa a España por varias vías y por diversas circunstancias. Y en cuanto a las religiones indígenas, hay que decir que tienen distintos cuerpos, doctrinas, mitos, rituales, etc. Es todo un compendio de religiones heterogéneas que seguirán existiendo hasta la época imperial. Y con esto voy a concluir este vídeo. Interesante, sin duda. Economía, religión, fiscalidad, comercio, muy interesante. Todo enfocado, como digo, al tema de España. Estoy dando estos vídeos, estoy difundiendo la historia de la España romana en esta serie de vídeos. Con este termino todo este recorrido por España romana, que se puede fechar empieza en 195 a.C. Digamos que es una fecha más o menos simbólica, empieza antes, pero la presencia romana, pero bueno, esa fecha es la que para mí cobra importancia. A partir de ahí hay toda una difusión de lo romano mediante conquistas, difusión de la cultura romana, el urbanismo, una romanización y demás, muy legada también. Siempre ha sido España uno de los escenarios principales para las luchas políticas, tanto en la República, finales de la República, como con la instauración del imperio. Las guerras civiles imperiales del año 65-69 después de Cristo también tuvieron un escenario principal a Hispania. De hecho, España cuenta con una grandísima riqueza romana. Mérida es romana, Hispalis es romana, Córdoba, Tarraco, todas las ciudades han dejado un pozo aún presente en nuestros días.
no solo en lo evidente, en la cultura material evidente, sino también en lo que no, lo intangible, en lo sutil también perdura. Hablábamos de cómo comercia, cómo hay una economía capitalista en Roma, la producción, hemos hablado, la producción, la distribución, con sus representantes comerciales, con sus representantes de la administración, sus funcionarios para supervisar los procesos y con un interés especial en la explotación de los metales también, a veces arrendado. En la República se va más a arrendarlo a compañías privadas. En el imperio se intenta una gestión directa por parte del emperador, viendo que era un sector sumamente estratégico. Y con esto termino este apasionante viaje por la época de la España romana. Muchas